Carlos. Dios te bendiga. Luis, ¿cómo estás? Un saludo grande, siervo. Dios te bendiga. No, bueno, es la primera vez que estamos haciendo esto en una transmisión doble, así que bendito sea el Señor, mi hermano. Me da gusto saludarte. Sé que has estado trabajando duro también con el programa de siempre se me, ¿por qué le pusiste un nombre complicado, verdad? Incontenible. Bueno, sí, correcto, incontenible. Dios te Bueno, sí, yo bendiga, creo mi una hermano página. Carlos. Dios te bendiga, siervo. Qué bueno poder conectarnos por este medio. La verdad es bueno poder conocer esta herramienta, siervo. La verdad que creo que es muy útil y puede sacársele mucho provecho, ¿verdad? ¿Verdad, siervo? Entonces, gracias, ahí estamos Es al pie del... correcto, mi hermano Carlos. Bueno, para aquellos que no saben de mi hermano Carlos, es uno de los siervos de Dios también con los cuales trabajamos en unidad en el área de Guatemala, el área evangelística en las calles. Creo que tenemos muy buenos recuerdos de ese trabajo que se realizaba allá por el área de la Sexta principalmente, ¿verdad? Que fue nuestro punto clave. Gloria al Señor, Es muchas cierto. bendiciones ahí. Y bueno, mi hermano Carlos, pues te escucho con el audio un poquito bajo en esta hora. Gloria al nombre de Dios. Dios bendiga la vida de mi hermano Iván Sanguino por ahí que está en conexión también. Gloria al Señor. No sé si vamos a oír. Yo te escucho claro, alto y claro. No sé cómo me oís ahí. Amén, siervo. Fíjate que sí, te escucho un poquito con el volumen bajo, tal vez como la mitad de lo que se debería escuchar. No sé si tal vez en el audio directo del teléfono. ¿Cómo me escuchás ahí? ¿Cómo me escuchás ahí? Te escucho menos, siervo. No. Te escucho menos, mejor con los auriculares, diría. Mi hermano William, Dios te bendiga, mi hermano William, en el área de Costa Rica también, siervo. Me enteré que ya prácticamente usted es un hombre casado, gloria al Señor por esa bendición. Bueno, estamos aprovechando ahí para saludar a los que están en conexión, mi hermano Carlos. Gloria al Señor. Bueno, se nos pausó ahí la imagen, mi hermano Carlos. Esperamos que estés de vuelta, gloria al Señor. Hermano Alex Cosigua, también un cordial saludo, mi hermano, en esta hora. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, se nos fue mi hermano Carlos. Espero en Dios poder agregarlo por ahí. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, mientras tanto queremos anticiparles un poco de lo que queremos dar en esta hora de la noche. Queremos compartir unos momentos acerca del tema de la ley y la gracia, que es de suma importancia, principalmente, bendito sea el nombre de Jesús, sabiendo, mis amados hermanos, que gloria al nombre del Señor, es importante para la vida cristiana el poder entender el concepto de la ley para poder valorar la gracia. Esto es sumamente importante. Muchos han escuchado de la ley en el Antiguo Testamento, pero no entienden el concepto a plenitud. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Alabando sea el nombre del Señor. Estoy en espera ahí de la conexión de mi hermano Carlos. Tal vez por la distancia desde acá de Panamá para Guatemala, a veces hay un poquito ahí de interferencia en la señal, pero esperamos en Dios con paciencia. Mi hermano Alex Cosigua, Dios te bendiga, mi hermano, en esta hora de la noche. Me gozo en poder saludarte también hasta el bello país de Guatemala. Gloria al Señor. Deseamos en Dios que Dios nos permita un día volver allá. Ahí estamos de vuelta, mi hermano Carlos. Sí, ¿cómo me escuchás ahora? Sí te escucho, pero un poco bajo, pero sí te escucho, Sí, siervo. ok. Vas a tener Sí, que hablar más fuerte. está bien, disculpa, vamos a tener que conseguir un equipo más profesional. Conforme Dios, Amén, conforme... siervo, amén, amén. Con la ayuda de Dios ahí, hermano. Bueno, mi Amén, hermano Carlos, amén.
Estamos hablando, queríamos compartir un poco acerca del tema de la ley y la gracia. Creo que tú has Oh, estado empapado también de esta importancia. Nuestra vida creo que tuvo un avance especial, un mayor entendimiento desde aquellas primeras reuniones con el siervo Willy Fernández, donde fuimos aprendiendo este aspecto importante que realmente ignorábamos acerca de la ley y la gracia, porque creo que al igual que la mayoría de cristianos, nosotros veíamos la ley como algo ya pasado del Antiguo Testamento que ya nada tenía que ver con el presente. Sin embargo, cuando analizamos desde el punto de vista de la Biblia nos enseña con claridad que en realidad la ley sigue estando activa, no con el propósito de cumplirla, sino con el propósito de hacer uso de ella como una herramienta efectiva en la cual podemos ver la condición de todo ser humano, y ahí también nos vemos reflejados nosotros, ¿verdad, siervo? ¿Qué nos podés comentar acerca de ello desde tu percepción acerca del tema de la ley? Gloria al nombre del Señor. gracias, siervo. Mira, la verdad es que yo creo que eso cambió totalmente mi forma de evangelismo, mi forma de evangelizar, la forma en que podemos abordar a las personas y poder llegar al meollo del asunto, ¿verdad? Amén. Muchas veces yo creo que nos envolvimos en un evangelio humanista, le llamamos, es decir, estamos enfocados, caemos en eso, en enfocarnos en las necesidades de las personas, ¿verdad? En decir, tienes vicios, tienes problemas familiares, tienes problemas económicos, sientes un vacío en tu corazón, ven a Cristo, ¿verdad? Apelamos a las necesidades de la gente y esa es la forma en que presentábamos muchas veces el evangelio, Correcto. pero no estábamos de esa forma llegando al verdadero problema del asunto, es decir, estábamos tratando de curar a una persona con bebetinas, con otras cosas y no atacando el verdadero problema, no llegando a la verdadera enfermedad que realmente es, ¿qué cosa? El pecado. Es correcto. ¿Verdad? El pecado es ese cáncer que nos va a destruir y nos va a terminar perdiendo a toda la humanidad, perdiendo en el infierno por la eternidad. Entonces, al hablar de ciertas necesidades que al final solamente son terrenales, no estábamos dando una verdadera solución al verdadero problema del hombre, que es el pecado. Y como estás diciendo, con el uso de la ley, como lo hizo Jesucristo, llegamos al corazón, llegamos al verdadero problema de la persona y le hablamos a la conciencia de la persona, ¿verdad? Esto es lo que yo aprendí, siervo. Amén, mi hermano. Sí, es la importancia que tiene entender el concepto de la ley y la gracia, ¿verdad, mi hermano? Porque, como tú decís anteriormente, nuestro mensaje estaba centrado netamente en la necesidad del ser humano. Y esto nos convertía en cristianos como oportunistas que solamente podía predicar el evangelio en el caso que veía una necesidad. Fíjate que en este punto me viene a la memoria que a mí me pasó, aún en Guatemala. Hace mucho tiempo atrás yo llegué con un varón que estaba pasando una situación difícil matrimonialmente, estaba al punto del divorcio, de la separación, y entonces yo llegué como típicamente con la intención de compartir el mensaje, y desde mi perspectiva pues le digo, mire hermano, si tú le das lugar a Cristo, Cristo puede salvar tu matrimonio, puede rescatar y puede transformar todo esto. Y gracias a Dios, aquel hombre le entregó su vida a Cristo. Pero ¿a qué es lo que voy, siervo? 2 años después se apartó del evangelio, porque 2 años después la esposa de toda manera se terminó yendo con otro. Entonces se quedó así como, bueno, yo hice lo que me dijeron de entregarle mi vida a Cristo y esto no resultó.
cuando en realidad si lo hubiésemos hecho, si le hubiésemos presentado la ley del por qué necesitaba a Jesús no se le recibe precisamente para solucionar nuestros problemas directamente, aunque es parte del beneficio de la salvación. Pero en algunos casos no significa que siempre eso le va a resolver los problemas al ser humano. Es más, mi hermano Carlos, yo veo que en la actualidad se está dando mucho, por eso me llamaba la atención lo que está sonando en las redes sociales acerca de este joven conocido en el mundo secular como Farruko, porque él expresa principalmente la necesidad de su corazón. Dice, no, yo me siento vacío. De hecho, armó una canción en la cual muchos la están titulando ya como cristiana, aunque él explica que no es una canción cristiana, sino que es una canción que simplemente expresa el vacío y la necesidad que tiene por dentro. Pero más allá de que Jesús pueda venir y llenar el vacío de su corazón, lo que él necesita entender y saber es que ha pecado contra Dios y como pecador necesita de esa salvación, que ha violado la ley del Señor, los mandamientos de Dios. Entonces, mi amado hermano Carlos, esto que estamos viendo es muy interesante porque cambia la perspectiva. Entonces yo, en lugar de irle y decir a un enfermo, mira, si tú recibes a Cristo, Cristo te va a sanar, ahora llego con una perspectiva diferente y le digo, mira, la realidad es que el Señor murió por nuestros pecados y tú necesitas ponerte a cuenta de él. Si el Señor le sana, claro, voy a orar por la sanidad de él, pero si en dado caso no le sana, la ley ya hizo su trabajo de dejarle ver la magnitud de su pecado. Creo que tal vez necesitamos explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos del tema de la ley, para aclararle a nuestros hermanos también que no nos referimos en el contexto de la ley mosaica. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, existen más de 613 mandamientos. Y estos mandamientos estaban divididos al menos en 3 secciones. Lo que era la ley sacrificial, que demandaba un sacrificio cuando una persona cometía pecado. La ley judicial también, que demandaba juicio para aquella persona que cometía pecado y no recibía remisión. Y la ley moral, que es la ley de la conducta, de la conducta plena, la ley que involucra a nuestro prójimo. La ley moral se centra principalmente en los 10 mandamientos, los cuales la mayoría de nosotros conocemos, estos mandamientos preciosos. Cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la aplicación de la ley, nos referimos dentro del contexto de que cómo hacerle ver a una persona que él ha pecado contra Dios. Porque a veces caemos también en el error, mi hermano Carlos, de señalar a la persona. Por ejemplo, si miramos a un homosexual, decimos, no, mire, si usted no se arrepiente de su homosexualidad, se va a ir al infierno. O le advertimos de esto, pero apuntando al punto de la homosexualidad. Mira, yo creo, mi hermano Carlos, que nunca lograremos que un homosexual se convierta al evangelio señalándole la homosexualidad. Es como tratar de convertir a un católico señalándole su idolatría sobre el catolicismo. Y entonces la ley nos permite enseñarle a este hombre que más que la homosexualidad, él es pecador por otras áreas. Cuando hablamos de la ley, hablamos de los mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Nosotros sabemos que dentro del contexto de la Biblia, cometer adulterio no es solamente acostarse, una persona casada acostarse con otra que no es su pareja, sino que Jesús señala el asunto tal y como es. Y la Biblia nos enseña que cometer adulterio también es mirar con codicia. ¿Y qué clase de hombre o qué clase de mujer no ha hecho eso, verdad, mi hermano Carlos? No robarás. Y nosotros pensamos solo en aquellos que roban un banco o que asaltan en la calle. Pero la verdad es que delante de Dios, si yo tomo 10 centavos de la bolsa de mi madre, eso es robar también. Entonces, sí, cuando preguntamos al pecador, mi hermano Carlos, o a la persona, a un homosexual, yo le puedo preguntar si alguna vez ha robado, si alguna vez ha visto con codicia, y puedo mostrarle que es un pecador por medio de la ley, sin ni siquiera tocar el tema de la homosexualidad, que lo cual lo dejará convicto. Te doy el espacio, siervo. Sí, siervo, mira, y pasa porque por el otro lado hay personas que como no son homosexuales, como no son drogadictos,
como no son nada de este pecado llamativo o que llama mucho la atención, entonces, Sobresaliente. sí, exacto. Entonces pueden llegar a creer que ellos no necesitan del evangelio. Yo me Correcto. recuerdo de un jefe que tuve y yo estaba jovencito todavía, pero él me dijo, mira, me dijo, el evangelio es para los marihuanos. El evangelio es para los mareros. A ellos sí necesitan el Imagínate ese evangelio. concepto. O sea, ellos sí necesitan el evangelio, ¿verdad? Entonces, pues, se llega a creer que como, o sea, yo estoy bien, ¿verdad? Como no asalto bancos, como no, Correcto. ¿verdad? No me dedico a matar gente, entonces estoy bien, ¿verdad? Y la autojustificación, ¿verdad? Hago lo que todo mundo hace, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos fallamos, por Es supuesto, correcto. no somos perfectos, es esa autojustificación y no podemos ver realmente eh, cuán pecadores somos, ¿verdad? Es decir, Amén. ¿sabes que le podemos preguntar a alguien, ¿sabes que sos pecador? Pues sí, por supuesto, sí, nadie es perfecto, ¿verdad? O sea, o sea, Es es como correcto. una aceptación a que como todos lo somos, nadie es perfecto, todos somos pecadores, pero ¿qué? O sea, no hay consecuencia de ello, ¿verdad? Pero Correcto. No está viendo el grado de peligro en el que se encuentra en realidad. entonces aquí viene este versículo que por cierto lo tengo a mano, de Romanos 3:20, que dice, Correcto, siervo. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, cuando hablamos de la ley de Dios, no estamos diciendo que con obedecer esto alguien va a ser justificado, ¿verdad? Amén. Siervo, yo creo que le Porque, tapaste un poquito al porque micrófono. Ahí está. ahí, ok. Porque dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del Amén. pecado. Entonces, en eso nos sirve la ley moral de Dios para que la otra persona conozca que es pecador, ¿verdad? Y Amén. conozca qué es el pecado. Es correcto, siervo. Bueno, se nos salió ahí mi hermano, pero estamos viendo esta parte, mis hermanos, que realmente a veces nosotros nos complicamos o porque tal vez alguna persona la vemos en buenas condiciones económicas o que es una persona moralmente recta, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Esto significa que nadie puede justificarse por sus propios medios delante del Señor. Lo que mi hermano leía en Romanos 3:19 al 20, usted lo puede leer en su Biblia y ahí la Biblia nos enseña cuál es el propósito de la ley. Esto es importante entenderlo porque, por ejemplo, acá en el área de Panamá, una de las denominaciones sectarias, puedo llamarlo así, que tiene mucha influencia es lo que se le conoce como adventista del séptimo día, más que la Iglesia Católica. La iglesia adventista acá en el área principalmente de Bocas del Toro tiene mucho peso y ya ustedes saben que ellos se rigen principalmente por la norma del sábado, del Shabbat. Ahora, la Biblia señala con claridad que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. ¿Y por qué la Biblia dice esto? Porque definitivamente, imagínense que yo me convierto hoy al adventismo y comienzo de hoy en adelante a guardar todos los sábados. ¿Ya de qué me sirve si en toda mi vida anterior he violado todos los sábados? Además de esto, la ley no fue dada precisamente, alabado sea el Señor, la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para que el hombre tenga conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hacemos normalmente cuando hablamos del Evangelio? Cuando yo quiero que una persona se convenza del Evangelio y se convenza de la condición, por ejemplo, aplicamos tres de las preguntas. ¿Tú te consideras una buena persona? Por supuesto, no así directamente, sino ya habiendo armado algún diálogo, ¿verdad? ¿Tú te consideras una buena persona? Y el concepto de toda persona normalmente es que él es bueno porque siempre ve como malos a su entorno, siempre ve como malos al gobierno, siempre ve como malos a su alrededor,
y todo, pero él nunca se ve como una persona mala. Él se considera siempre una buena persona. Ahora, la Biblia nos señala que la ley tapa la boca a todo aquel que se quiera justificar delante de Dios. Esto es precisamente lo que la ley hace, según Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice que la ley tapa la boca del pecador. En otras palabras, cualquier hombre o mujer que quiera justificarse, tratando de pensar que porque él es buena persona va a ir al cielo, cuando se le pone la ley, definitivamente la ley lo señala como culpable. Mi hermano, mi hermana, qué importante es esto, porque entonces, teniendo este aspecto y este conocimiento, cuando nosotros predicamos la palabra, ya sabemos a dónde apuntar, sabemos a dónde señalar. Entonces ya sabemos que hablamos del tema del robo, del tema del adulterio, del tema de la fornicación. Y cuando una persona se da cuenta que ha violado la ley de Dios, pues surge la necesidad y sabe de que necesita de un Salvador. En otras palabras, ningún enfermo va a sentir necesidad de medicina si primero no queda convencido de la enfermedad que tiene. Ahora, véanlo desde este punto de vista. Supongamos que yo tengo una medicina especial para el coronavirus y me encuentro con esta medicina valiosa en este tiempo porque se han puesto 1, 2, 3, 4, 5 dosis y nada funciona, y resulta que yo tengo un remedio casero que es efectivo contra el coronavirus. Y yo llego a otra persona y le digo, mira amigo, te voy a regalar esta medicina, tómala, vieras que es una medicina valiosa, es una medicina especial, es invaluable en este tiempo, es una medicina muy buena, y se la doy. Y él la va a tomar y dice, gracias. Y luego, ¿qué va a hacer? La va a poner por ahí porque él no considera necesitar esa medicina. Pero si primero me tomo el tiempo para decirle, oye, yo escucho que tú estás teniendo una tos seca y veo que tienes temperatura alta y estos son los síntomas del coronavirus, pero yo quiero contarte que a mí me dio resultado esta medicina efectiva, me ha ayudado mucho y se la comparto. Cuando la persona se convence de que realmente tiene los síntomas de la enfermedad, entonces se despertará en él la necesidad de la medicina. Alabado sea Dios. Bueno, hermano Carlos, estoy esperando por tu conexión ahí, a ver si, gloria al nombre del Señor, a ver si viene. Así que mi hermano, qué importante es esto, porque decirle a una persona simplemente Dios te ama, es como entregarle la medicina a un enfermo que no sabe que tiene la enfermedad. Entonces, por esto es la ley, es lo que hace efectivo el que una persona se dé cuenta. Este es el propósito de la ley. La palabra del Señor nos enseña que la ley no fue dada para el justo. Esto está escrito, alabado sea el nombre del Señor, ahí exactamente en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Si usted tiene una Biblia o quiere apuntar los textos, puede estudiarlo. Primera de Timoteo 1, 8. Bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 1, 8? Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Bueno, estoy tratando por acá de agregar a mi hermano Carlos, pero el enlace no lo quiere dejar entrar. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Mira qué importante es esto, mi hermano Carlos, porque entonces estamos viendo, para aquellos que creían que la ley es algo del Antiguo Testamento, estamos viendo que en el Nuevo Testamento, en la epístola de Romanos, donde leyó mi hermano Carlos, primero que nada nos dice para qué es la ley. En Romanos 3, 19 al 20 se nos dice que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Así que eso está claro. Nadie puede salvarse cumpliendo los 10 mandamientos. Pero en el capítulo 3, versículo 20, claramente la Biblia dice para qué es la ley. La ley sirve para dejar convicto al pecador y para tener conocimiento de lo que es pecado. El mismo apóstol Pablo dice: yo no sabría que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás.
En otras palabras, la ley es la efectiva herramienta que da el conocimiento de lo que es pecado. Es más, mi hermano Carlos, estamos en 1 Timoteo 1:8. La Biblia dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley no es algo malo. La ley es buena, pero luego señala, si uno la usa legítimamente con el propósito que fue dada. Esto es lo que el texto dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente con el propósito que fue creada. ¿Y con qué propósito fue creada la ley? ¿Con el propósito de salvar al pecador? En ninguna manera. Hermano Carlos, ¿qué dices tú al respecto? Mira, bien explicado todo, la verdad, Luis, hasta donde llegas, aquí te estoy siguiendo con 1 Timoteo 1:8. Sabemos que Amén. la ley es buena. La ley siempre va a ser buena. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Parte de sus atributos. Él es santo, ¿verdad? Él es santo, 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 3 veces santo. Y nosotros somos entonces, la ley viene a mostrar que somos incapaces de obedecerla a un 100%. En realidad lo que tenemos que darnos cuenta, y al usar la ley sabiamente y legítimamente, viene a evidenciar la necesidad que tenemos de Cristo, porque es imposible que nosotros logremos justificarnos de alguna forma, ¿verdad? De alguna manera, porque aún tratando de obedecer todos los mandamientos de Dios, aquel joven rico a quien Jesús le dijo, bueno, obedece los mandamientos, conoces la ley, obedece los mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no adulteres, no engañes a nadie. ¿Qué dijo? Todo. Él dijo, Bastante presumido el muchacho, ¿verdad? todo lo he guardado, ¿verdad? Y precisamente hoy el pastor de mi iglesia predicaba de eso, ¿verdad? Todo lo he guardado y Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Y entonces vemos lo que dice Santiago, ¿verdad? Que aquel que guarda toda la ley, pero falla en uno, Se hace culpable de todo. se hace culpable de toda la ley. Es Entonces, correcto. por más correcto que alguien diga ser, por más moral que digamos ser, con una vez que fallemos, nos hacemos culpables de todo. Por lo tanto, nos dejan a posición de que todo ser humano necesita de Cristo para poder justificarse delante de Dios. Y es que esta es la realidad, siervo, de lo que la Biblia dice. En el capítulo de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, la Biblia dice con claridad que la ley es nuestro ayo. Para aquellos que tal vez ignoren lo que es un ayo era alguien que tomaba de la mano, los griegos tenían un servidor, una persona en especial que cuidaba de sus hijos y era el que llevaba ante el maestro para que el niño aprendiera. El ayo era el encargado de llevar al niño ante el maestro. Y la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es que por esto es que yo necesito entender que yo necesito a Jesús. Yo no necesito de Jesús para formar parte de una congregación o para formar parte de una iglesia, sino que necesito de Cristo porque yo soy un hombre que ha violado la ley de Dios y que sin Él yo estaré perdido el día del juicio. Él es mi única oportunidad y mi único pase para la vida eterna. Ahora, en la palabra del Señor me gusta mucho lo del joven rico, porque él llega como que con cierta prepotencia, ¿verdad, siervo? Dice que llega y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo, para tener la vida eterna? Y el Señor lo que hace es presentarle los mandamientos. Presentarle los mandamientos, porque quiero que usted entienda también, mi hermana, usted que predica la palabra, que en la Biblia, ley para el soberbio y gracia para el humilde es una norma específica. En otras palabras, ley para el soberbio, gracia para el humilde. Cuando una persona es humilde y reconoce ante sí
no, yo la verdad reconozco que soy un pecador y que necesito de Cristo, esa persona no necesita pasar por la ley porque ya está convencida de su pecado, ya tiene la necesidad de que él verdaderamente necesita de un Salvador. Esto es como el caso entonces del joven rico y de la mujer aquella adúltera que la ley la arrastró. La ley ya la traía humillada a los pies de Cristo. La ley la señalaba de adulterio y dijeron, hay que apedrearla, porque eso es lo que la ley hace. La ley demanda justicia y hay que apedrearla. Pero aquella mujer en su humildad, la Biblia no señala que ella haya dicho una sola palabra en su defensa. Guardó silencio a los pies de Cristo. ¿Y qué encontró? Gracia. Jesucristo le dijo, mujer, ni yo te condeno, solamente vete y no peques más. Cosa diferente que no pasó con aquel joven rico. Ese joven llegó y dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo puedo ser salvo por lo que mi Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, pagando el precio de la deuda que yo tenía con la ley y por medio de él. Pero este muchacho llega diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor dice que le amó y le presentó los 10 mandamientos. Y el hombre, dice la palabra de Dios, que se fue triste porque al no querer hacer lo que el Señor le demandó, estaba demostrando, primero que nada, que no era cierto lo que guardaba, de que guardaba los 10 mandamientos. Porque el primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquel hombre amaba más las riquezas que al Señor su Dios. Entonces, vemos ahí que era un mentiroso. Y el Señor lo dejó con la ley. Dice la Biblia no dice que el Señor haya corrido y a decirle, hey muchacho, espera un momento, tal vez hablemos mejor de una manera diferente, quiero decirte que yo te amo y que voy a dar mi vida por ti. No, sino que el Señor lo dejó en la ley y la ley es la que se encarga de seguir martillando a aquel que se cree justo delante de Dios, ya que por las obras de la ley nadie puede ser salvo, pero la ley es la que trae conocimiento del pecado. Ahora mi hermano Carlos, alabado sea el nombre del Señor, ¿cómo es que un cristiano, porque según 1 Timoteo 1:8, la Biblia nos dice que el creyente ya no está bajo la ley, porque dice la palabra del Señor que la ley no es para el justo, sino para el injusto. Alabado sea el nombre de Dios. El hermano Spurgeon decía estas sabias palabras, la ley solo puede seguir a una persona hasta Cristo. ¿Cómo es que la ley ya no aplica para nosotros en el concepto de que tengamos que cumplirla para ser salvos, sino que ahora procuramos cumplir las normas de la ley? Por ejemplo, procuramos ya no mentir, ya no ver con codicia, ya no robar, pero esto ya por amor, ya no para ser salvo, como era el aspecto de lo que se tenía antes. ¿Cómo se pasa de estar bajo la ley a estar bajo la gracia, mi hermano Carlos? Un saludo especial para mi hermano Julio Soc y mi hermano Darwin Pérez también. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiciones. Gracias por esos comentarios. Hermano Carlos, y si alguien tiene alguna pregunta al respecto, que la deje en el comentario también. Amén, que estoy viendo acá, sí, Darwin Pérez, saludos. También tengo mi amigo saludos, aquí, Jorge. Darwin Pérez también, compañero de milicia. Sí, evangelismo. Correcto. Jorge Olivares, tengo un amigo aquí, Jorge Olivares, ministro de Alabanza. Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenidos, hermanos, que se conectan y que podamos hablar de la palabra del Señor y la verdad que me gusta que toquemos estos temas que para mí es lo más importante, ¿verdad? Que podamos enfocarnos en la comisión. Alguien me preguntó si yo era un evangelista. Como dijo un hermano, a veces sentimos que nos queda grande el cacuche, ¿verdad? De decir correcto, evangelista, pero lo que sí es cierto es que todos estamos comisionados, o sea, todos tenemos la responsabilidad delante de Dios de ir y hacer discípulos y de compartir a Cristo, ¿verdad? Así tenga el título que quiera ponerse, ¿verdad? Es que yo soy apóstol, no soy evangelista. Pero donde ande tiene que evangelizar, ¿verdad? Es que yo soy pastor, pero también tiene que evangelizar, ¿verdad?
Entonces, Sí, es correcto. sí, yo soy, bueno, es que yo no soy evangelista, yo solo soy servidor, pero tenemos que evangelizar, ¿verdad? Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación, tenemos que predicar este evangelio. Y entonces, has tocado algo importante, Luis, que has dicho cómo pasamos entonces de este lado, ¿verdad? Para De el estar lado bajo de la ley a estar bajo la gracia. a estar bajo la gracia, y ese es el ministerio que Jesucristo tiene, ¿verdad? En Él se cumple toda la ley. Entonces, Él viene, vive y Él sí cumple perfectamente toda la ley, Toda ¿verdad? la ley moral, la ley sacrificial y la La- ley judicial. eh, mi hermano, tú eres el maestro, siervo, tú eres el maestro. Gloria al Entonces, Señor, siervo. Sí, me ajá, gozo en este tema, siervo. Sabes, sí, Jesucristo dice en dado momento, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Y yo analizo la vida de los escribas y los fariseos, que eran hombres muy preservados, eran hombres, cuando vemos a uno de ellos hasta se atrevió a ir y decir, Señor, yo no soy como este, ayuno 3 veces a la semana, eso es más de lo que yo hago, alabado sea Dios. En otras palabras, la actitud, la práctica que este hombre tenía era correcta. Dice, doy diezmo de todo lo que tengo, algo muy correcto también. Y el hombre se guardaba en integridad. La actitud era el problema para él. Pero yo veo que eran hombres que procuraban vivir en justicia lo más apegado a la ley de Dios. Ahora, ¿dónde encuentro yo una justicia superior a la de los escribas y los fariseos para poder ser salvo? En mí no, porque yo ya he violado la ley del Señor. Yo no puedo encontrar en mí esa justicia que me dé salvación de ninguna manera. Pero entonces veo a Cristo crucificado, veo al Rey de Reyes, nunca hizo nada malo con sus manos y lo veo cumpliendo. Él nunca violó los 10 mandamientos. Alguien ha preguntado a veces si un niño se salva o no se salva un bebé. Bueno, la Biblia que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y si yo le pongo toda la ley a un niño, a un bebé enfrente, y le pregunto a algún bebé, ¿alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has tenido un Dios diferente al Dios? ¿Alguna vez has visto con codicia? Bebé, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez has deshonrado a papá y a mamá? ¿Alguna vez has cometido adulterio? Nada de la ley le cae encima a este bebé. Y aunque tal vez la semilla de la naturaleza caída ya venga en su genética, pero él todavía no ha transgredido la ley y por lo tanto él puede morir e ir directo al cielo. Ahora entiendo por qué Jesucristo dice, de cada los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cosa diferente contigo y conmigo, que si yo pregunto, por ejemplo, a alguno de ustedes que no le han entregado su vida a Cristo y te pregunto, mi hermano, ¿alguna vez has dicho alguna mentira? Usted dirá, bueno, todos mentimos, porque esa es la típica respuesta para quitarnos el cuentazo de que soy un mentiroso. ¿Cuántas mentiras se necesita decir para ser un mentiroso? La verdad es que con una, ¿verdad, mi hermano Carlos? Si yo digo una mentira, ya soy un mentiroso. ¿cuántas ¿Cuánto se personas necesita necesitas? robar para ser un ladrón? Vea, si yo metiera mi mano en la bolsa de cualquiera de ustedes y sacara sin su permiso 10 centavos de su bolsa, ¿cómo me llamaría usted? ¿Será que solamente se me quedaría viendo? Ladrón. No, usted entendería que yo le estoy robando. Y si yo le digo, no, pero son solo 10 centavos, es la actitud de lo que estoy haciendo, lo que cuenta, no la cantidad. A una persona que roba 10 centavos se le llama ladrón y a alguien que roba $10,000 en un banco, si puede, se le llama también ladrón. Y Dios ve las cosas tal y como son. De tal manera que Dios ha visto que yo he violado su ley. Por eso yo necesito de un Salvador, mientras que un bebé no. Esta es una parte muy importante. Entonces yo necesito una justicia. ¿Dónde encuentro yo esa justicia? En Cristo Jesús. No en María, no en Juan, no en Pablo, no en Pedro, sino en Jesucristo, el justo de los justos,
Y de manera que yo ahora puedo llamarme justo, no por mi propia justicia que va, sino por la justicia que me da cobertura, la justicia de Jesucristo. Y esto es lo que Romanos capítulo 5 dice en la palabra: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Es una palabra muy preciosa, hermano Carlos, dentro del contexto de la ley, la importancia que esto tiene a la hora de predicar la palabra, porque muchas veces nosotros pasamos a obligar a personas, a veces, no, hombre, venga, pase a recibir a Cristo, pase. Y a veces la persona no entiende ni de qué se arrepiente, no entiende el concepto de lo que es pecado. Y como tú lo decías al principio, tiene un concepto vago de lo que es pecado. Bueno, sí, todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero yo no soy tan pecador como Adolfo Hitler, yo no soy tan malvado como Osama Bin Laden o cosas semejantes, o como un talibán allá en Afganistán. Yo no soy tan malo como ellos, pero la realidad es que cuando nos paramos frente a la ley de Dios, se cumple lo que la palabra de Dios dice, que realmente no hay justo alguno por su propia cuenta en la tierra. Ahora, me encanta lo que dice Salmo 19:7. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero tener hombres y mujeres que verdaderamente se conviertan al evangelio, que se conviertan en su alma para Cristo. Y no solamente que alguien sea convencido por un momento de emoción, o por una buena homilética, o por una buena oratoria, o simplemente por algo de temor, aunque el temor desde el punto de vista bíblico también es algo bueno, pues Jesucristo claramente dice que se debe temer a aquel que tiene el poder de echar el cuerpo y el alma en el infierno. Pero qué importante es esto, mi hermano. ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido en este punto de utilizar la ley, mi hermano, como herramienta de evangelismo? No como herramienta de salvación, sino como herramienta de evangelismo, que te haya dejado, como como decimos normalmente en Guatemala, un buen sabor de boca. Sí, hermano, mira, has explicado tremendamente, pero voy a regresar un poquito recordando lo que estabas hablando de Jesucristo, ¿verdad? Te escucho hablar del Señor, te escucho hablar agradecido, que estás agradecido con el Señor, que amas al Señor, que conoces al Señor Jesús, porque sabes de dónde te ha sacado. Es correcto. Podemos valorar lo que el Señor hizo por nosotros y poderlo amar tremendamente cuando entendemos perfectamente lo que Él hizo por nosotros. Un saludo a Haroldo García, que miembro de la iglesia, un amigo que está conectado acá. Amén. Dios me lo bendiga en esta hora. Está mi hija también. Quiero saludar ahí a José Manuel Alemán. Dios le bendiga. Creo que parte de la familia también allá en el puerto de San José. Y a mi hermana Maitland. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Maitland en Costa Rica también en esta hora de la noche. Un cordial saludo, mi hermana en Cristo Jesús. Saludo también a mi hija Carla, está acá. Alabado sea Cristo. Mi hermano pastor José Cruz Alpírez. Dios bendiga a mi hermano pastor. Él es un hombre de mucha bendición para mi vida y uno de los varones que Dios utilizó para guiarme en este camino precioso también y cuidarme. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor durante el crecimiento de la vida cristiana, que todavía seguimos en crecimiento, pero gracias al Señor. Amén. Por la vida de mi hermano Cruz también. Amén. Entonces, estamos hablando del uso de la ley como herramienta para evangelizar. Estoy repitiendo ahora tus palabras, ¿verdad? Amén. El uso de la ley como herramienta para evangelizar, no como herramienta de salvación. Así lo has dicho, así lo has dicho. Es correcto, no como herramienta, no estamos usando la ley para salvarnos, estamos usando la ley como una herramienta para evangelizar. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestro pecado, ¿verdad? La ley muestra cuán pecadores somos y nos hace ver la gravedad de nuestro pecado, como que nos hace ver tal vez el diagnóstico a un enfermo, ¿verdad? Cuán grave es
un doctor le llega a decir a un enfermo, le da el diagnóstico, ¿cuán grave es la enfermedad que tiene? Mire, la enfermedad que usted tiene se le va con 2 aspirinas. No, estoy inventando, ¿verdad? Estoy inventando, ¿verdad? No, la enfermedad que tiene, mire, tome guayacolato ya, ahí con eso, ¿verdad? Para su tos, ¿verdad? No, lo que usted tiene necesita un medicamento más fuerte. Mire, usted necesita una operación, usted necesita, mire, si yo no lo opero hoy, usted se muere. Entonces, vemos que dependiendo la enfermedad, ¿verdad? El diagnóstico de la enfermedad va a ser la solución. Entonces, si creemos que nuestro pecado es como cualquier cosa, como que todos pecan, como que es solamente un defecto y no va a pasar nada, y no va a pasar nada, no vamos a tener la necesidad de un médico. Jesús dijo que Él no venía por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Pero Él estaba dando a entender no que estuviéramos, o que no que hubieran algunos que sí estaban sanos, sino que creían ellos estar sanos, ¿verdad? No reconocían estar enfermos, ¿verdad? Entonces, el Señor viene por los que reconocen su enfermedad de pecado, y saben que la única medicina y el único sanador que nos puede salvar, que nos puede sanar de ese pecado, es Jesucristo. Cuando yo entiendo esto, entonces yo voy a correr al Salvador, yo voy a correr a mi médico de médicos, a mi sanador, que es Jesucristo. Y por eso es el resultado de algunos que amamos al Señor, y yo quisiera amarle más, como dice el canto, ¿verdad? ¿Cuánto daría por amarte como tú me has amado a mí? Anhelo amarle más, ¿verdad? Pero quizás alguien de lejos dirá, esos ya parecen fanáticos, ¿verdad? Solo quieren estar metidos en la Biblia, metidos en la iglesia. ¿Y qué les pasa, verdad? ¿Qué nos pasa? Nos pasa eso, que hemos visto que para el ser humano lo más importante es la salvación de nuestra alma. El Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y pierde su alma. Entonces vemos que el Señor nos ama nuestras almas, ¿verdad? Y por eso Él murió por nosotros. Como experiencia te puedo decir de que no es fácil evangelizar. Mira, es bien bonito abordar a alguien y decirle, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Verdad? Todo va a estar de maravilla, va a estar mucho más fácil, cómodo, y hasta la persona, es el evangelio bíblico. Hasta la persona va a decir, háblenme más, ¿verdad? Díganme qué más bondades hay, ¿verdad? ¿Qué más promesas hay? ¿Qué más cosas bonitas me van a pasar, verdad? Entonces, pero si decimos cuidado, ¿verdad? Hay una advertencia. Estás metido en una casa que está en llamas, te vas a quemar y vas a morir, tienes que salir corriendo de ahí, ¿verdad? Eso ya no es muy cómodo. Es una gran responsabilidad de esa forma. A veces, bueno, me pediste una experiencia agradable, pero a veces te digo, hay dureza a veces, ¿verdad? A veces he tenido personas que me dicen, mira, ¿y vos quién sos para venirme a decir a mí? ¿Vos quién sos para decirme, para venirme a juzgar, verdad? Entonces le tengo que decir, no, yo no te estoy juzgando, ¿verdad? Es una simple pregunta, ¿verdad? ¿En qué has desobedecido los mandamientos de Dios? Porque eso va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Y hablamos a la conciencia, y no es fácil, ¿verdad? Yo recuerdo, alguien por ahí cuando escuche esto se va a acordar, cuando me vea en esta transmisión se va a acordar. En su adolescencia de niña esta señorita de niña servía al Señor en la iglesia. En la adolescencia ya no quería nada con Dios, ¿verdad? Ya se quería alejar, irse. Y yo le dije, pero ¿por qué vas a dejar las cosas de Dios? Si mira, Cristo murió por ti. Y su respuesta fue, pero si yo no se lo pedí. Imagínate, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, ¿qué tiene? Pues que haya muerto por mí, yo no le dije que lo hiciera, ¿verdad?
Entonces, No tenía ningún entendimiento de lo que se trataba. exacto, entonces aquí vengo yo y digo, entonces no hemos predicado la verdadera razón del evangelio. O sea, creemos que como que servir a Dios es una opción como algo bueno, ¿verdad? Como algo bueno. Recuerdo una vez que me encontré con un joven que cuando yo comencé en la iglesia hace como 30 años, él ya asistía a la iglesia. Y me lo vuelvo a encontrar y, y él me dice, mira, cuando yo asistía a la iglesia iba por mis abuelos. Iba, me dijo, porque es algo bueno ir. Y cuando mis abuelos se murieron, pues ya no fui y ya. Cuando yo lo conocí por años en la iglesia y él como cualquier miembro, ¿verdad? Y uno supone que es cristiano, nacido de nuevo, pero en realidad él solo iba por ir, porque era algo bueno, ¿verdad? Sí, y Entonces, aparte de eso son los que más se endurecen después. exactamente. Entonces una vez, te cuento, una vez, ya para aterrizar en esto, un joven que se había apartado de los caminos había servido, pero se había apartado de los caminos de Dios, regresó a la iglesia. Cuando regresó, ya con conocimiento de esto, cuando regresó, yo dije, ¿por qué se apartó? ¿Verdad? ¿Y por qué regresó? La pregunta del $1.000.000 era, ¿es o no es salvo? Correcto. Entonces, un día que me lo encontré ahí, qué bueno que estás viniendo a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno, pero te quiero hacer una pregunta. Si morís hoy, ¿a dónde te vas? Primera pregunta. Yo creo que ya había regresado, yo creo que hasta tocando estaba ya en los instrumentos y todo. Entonces le hago esa pregunta. Y luego voy con la ley, mira, ¿has mentido? Sí. ¿Has robado a algo, aunque sea algo pequeño? Sí. ¿Verdad? ¿Has adulterado en tu corazón al ver? Sí, sí, sí. Ok, si Dios te juzga en base a esto, ¿serías inocente o culpable? Culpable. ¿A dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno, me dice. ¿Te preocupa esto? Sí me preocupa, me dice. ¿Sabes qué hizo Dios por tu vida para que no vayas al infierno? Sí lo sé, ¿verdad? Jesús murió por mí, exacto, Jesús murió y ahora pide que te arrepintas, ¿verdad? Y que confíes plenamente en Él, ¿verdad? Oramos, eso fue afuera del templo, Amén. oramos, ¿verdad? Y al poco tiempo, Él mismo testificó en la iglesia y testificó que ese día Él se había convertido para la gloria Amén. de Dios. Es lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad, siervo? Es interesante porque el aspecto de la ley es la que verdaderamente convierte el alma. Entonces, una de las cosas que tú mencionabas, mi hermano, es de cómo muchas personas se apartan del Evangelio por no saber lo importante que es esto. Muchos llegan con y este es uno de los puntos de las predicaciones que se da en muchos lugares, llegan por la oferta de bendiciones que se le dan. Y se le dice, mira, si vienes a Cristo, vas a tener una buena vida y Dios te puede prosperar, Dios te puede bendecir y todo te va a ir así de bien. Pero cuando luego comienzan a experimentar que lo que viene son pruebas y dificultades, se sienten como que les mintieron en el Evangelio. A mí me encanta la anécdota de la historia que cuenta hermano Ray Bonford en el tema del paracaídas y el avión. Si a un pasajero que va en un avión simplemente se le ofrece un paracaídas diciéndole que se ponga ese paracaídas porque le va a servir en su vuelo, él no mucho lo va a creer y se lo pone, pero a medida que vaya en el viaje se va a sentir incómodo y se va a dar cuenta que el paracaídas no está dando los resultados que le prometieron y se lo va a terminar quitando, ¿verdad? Y hasta tirándolo y ahora va a estar enojado con aquel que le dio el paracaídas. Y de la misma manera funciona el Evangelio. Si nosotros predicamos un Evangelio a la persona con la promesa de que el Evangelio va a mejorar toda su vida y después cuando vengan las luchas, las pruebas, las dificultades, esta persona se va a quitar el Evangelio, se va a alejar del Señor. Porque simplemente, por eso es que tenemos muchos creyentes que en medio de los procesos, de las pruebas, de las dificultades, terminan dándole la espalda a Cristo porque resultó que el Evangelio no suele ser lo que él pensaba o la promesa que le hicieron. Pero por otro lado está el otro ejemplo. Si a un pasajero que va en el avión se le advierte
que están a cierta altura, a varios kilómetros de altura, y que el avión está teniendo desperfectos mecánicos y que es necesario que se ponga el paracaídas porque en cualquier momento va a tener que saltar del avión para salvar su vida, esa persona, ¿qué va a hacer? Se va a aferrar al paracaídas, se va a mantener con el paracaídas puesto, aunque a veces se sienta incómodo. Y esa es la diferencia del por qué muchas veces nosotros permanecemos en Cristo. No porque el evangelio no sea cómodo, no porque en el evangelio todo nos vaya bonito, sino porque sabemos, porque yo no me he gritado a Cristo hasta el día de hoy, después de 20 años de servir a Cristo, porque sé que si muero sin Él, estaré perdido por la eternidad y tendré que responder por mis pecados. Pero en cambio, si tengo a Jesucristo, tengo esperanza de vida eterna y por la fe sé que Él ha borrado mis rebeliones. Entonces, estoy listo con Cristo puesto en mi corazón y en mi vida. Estoy listo para saltar de este avión al avión de la eternidad. Pero tengo el paracaídas listo para poder saltar. Y esa es la diferencia. Entonces, muchas personas comienzan y vienen y se van, porque nunca entienden la seriedad de que realmente de qué se trata el evangelio. Yo le decía a la congregación hace algunos días atrás, hermano, si usted viene a la iglesia con el pensamiento, no, es que de aquí en adelante yo quiero hacer las cosas mejor y por eso voy a buscar de Dios. No se trata solo de eso. Déjeme decirle que usted está en peligro y que usted necesita ser salvado por Jesucristo, y luego viene la explicación del por qué. Esta es el beneficio, considero yo, mi hermano Carlos, que recibimos al entender el concepto de la ley y la gracia, que nosotros ya no podemos predicar el evangelio sin primero incluir parte de la ley. Entonces, por ejemplo, yo salgo a predicar porque hay una necesidad siempre, y aunque Dios nos ha permitido la bendición del templo y pastorear esta iglesia y la obra misionera, siempre salimos a predicar, siempre sabemos que un mensaje fuera de las cuatro paredes tiene mayor efectividad que un momento de adoración adentro, ¿verdad? Es más cumplir con la obra de ir y compartir el evangelio con toda criatura, y el que fuere, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entonces yo ya no puedo predicar. Si predico el tema del infierno, yo paso por la ley. Por ley paso por la ley. Porque yo entonces en un momento de la predicación vengo y le digo, estoy ahí predicando, hermano, quiero hablarle de la realidad del infierno, quiero decirle que la palabra de Dios habla del infierno. Más de 80 veces Jesucristo mencionó el infierno. La Biblia habla del infierno, de hecho habla hasta el lugar de su ubicación en Amós 9:12, en Proverbios 15:24. ¿Y sabe quiénes irán ahí? Aquellos que han violado la ley de Dios. Y si usted, mi amigo, no sabe quiénes son aquellos que han violado la ley de Dios, déjeme decirle lo que es la ley de Dios. La ley de Dios dice: no cometerás mentira. ¿Ha mentido usted alguna vez? ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando por la ley. La ley dice: no codiciarás. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos visto a una jovencita, a una señorita con codicia en la calle? Entonces estamos pasando por la ley con la esperanza de que la ley cumplirá el propósito y dejará convicto a la persona, y entonces la persona se dará cuenta de por qué es ir al infierno. No porque simplemente no, yo no soy tan malo, o no porque alguien diga, es que Dios no debería enviar a una persona al infierno. La ley misma nos convence de pecado, y esta es la importancia que tiene la ley. También es importante este punto de la ley en todo el tema relevante, ¿verdad, mi hermano? Yo te digo, hasta el día de hoy, yo ya no puedo hacer nada relevante en torno al evangelismo sin que falla una parte de la ley. Si predico un tema en la iglesia y puedo pasar por la ley, paso por la ley para convencer a los oyentes de por qué es que somos culpables ante Dios. Si en dado caso vamos a un parque a predicar, a un mercado a predicar, hacemos un breve pasón de la ley porque es que somos pecadores. Entonces, sucedió hace mucho tiempo allá en Guatemala, cuando íbamos en uno de los buses para nuestra querida ciudad Peronia. Cuando íbamos para allá, de repente, te comento, se sube un hermano a predicar con toda la buena intención de compartir la palabra, y mira lo que él subió a predicar acerca de la marca de la bestia, del 666, de los códigos romanos.
Y uno se pone a ver en qué esto beneficia al evangelio. Cuando si tú tienes el aspecto de la ley, basta con que presentes la ley de Dios, con que tú subas unos momentos y digas, amigos, si subes a un bus, amigo, quiero en unos momentos hablarle de la palabra de Dios, sabiendo esto y esto, que si muriéramos el día de hoy, ¿cuántos aquí consideran que van al cielo? Y si usted considera que va al cielo, permítame presentarle la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Le pregunto, amigo, ¿alguna vez usted ha mentido? ¿Qué estás haciendo confrontando con la ley de Dios a la persona? No le des la buena nueva de salvación todavía, porque esto es algo que también los creyentes necesitan entender. Los creyentes dan la buena noticia primero y después dan las malas. Mira, para que la buena noticia tenga sabor, primero tienes que dar la mala noticia. Primero tienes que dar la mala noticia. No lo hagas al contrario. Primero dé la mala noticia. Y la mala noticia es que somos pecadores. La mala noticia es que si morimos sin Dios iremos al infierno. La mala noticia involucra que hemos violado la ley de Dios. La mala noticia me dice a mí que estoy bajo la mira de Dios para el día del juicio. Esa es mala noticia. Y luego ya viene el evangelio, que es la buena nueva de salvación, ¿verdad, siervo? El buen mensaje de salvación. Entonces el evangelio cobra sentido. Entonces la muerte de mi Cristo en la cruz del Calvario cobra valor cuando realmente yo me doy cuenta de lo vil pecador que soy. Mientras yo no me mire frente al espejo de la ley y vea mi necesidad de un Salvador, yo creeré que voy a ir a la iglesia solo para formar parte de un grupo, porque se siente chévere estar con los hermanos, o simplemente quiero dejar de tomar. Pero, hermano, yo necesito a Jesús más que por eso. Necesitamos de Cristo porque somos pecadores. ¿Y qué me convence de pecado? La ley de Dios es la que convence de pecado. Mi hermano Carlos, no sé si tienes algo que agregar en estas alturas. Ya llevamos algunos minutos y damos gracias a Dios por mis hermanos que han estado ahí. Mi hermana Elida González, mi hermano Juan Orozco. Tal vez no alcanzamos a saludarles a todos. Por acá tenemos a mi hermano Iván Sanguino, también en el área de David, acá mismo en la ciudad de Panamá. Gloria al Señor por ello. Sé que nos están observando en diferentes puntos. Sí, gracias, te agradezco mucho, Luis. Ojalá que esta es la primera y ojalá que no sea la última, ¿verdad? Para mis amigos y mis hermanos les cuento, estoy con el pastor y evangelista Luis Pérez Cepeda. Algunos quizás aquí en Guatemala lo oyeron en la radio, en una radio predicando. Él es guatemalteco, pero está pastoreando en Panamá, ¿verdad? Entonces estamos conectados ahorita entre Guatemala y Panamá. Si alguien, amén, si alguien no conoce del Señor, si se conectó acá, estás viendo este mensaje en este momento, quizás no en vivo, sino después, déjame decirte de que el Señor te ama, pero necesitas reconocer tu pecado, reconocer que has violado la ley de Dios y lo grave que es esto, que te puede llevar al infierno por pecar el pecado que has cometido. No es el pecado de tu abuelo, no es el pecado de papá, no es el pecado de Adán, es tu propio pecado, ¿verdad? Y por eso, exacto, que te condena y por eso necesitas de Cristo Jesús, necesitas que Él es el único quien puede lavar tus pecados, perdonarte y darte la vida eterna. Luis, Dios te bendiga. Mi hermano, seguimos trabajando, mi hermano. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Señor. Así es, mi hermano Carlos. Un saludo cordial para mi hermano de tiempos finales. Dios le bendiga también. Mi hermano Germán Centeno, hermano y miembro, amigo también acá mismo en Panamá. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Ciertamente, amados hermanos, amigos, si alguien que está, como decía mi hermano Carlos, está ahí al otro lado de la pantalla y todavía no le ha entregado su vida a Cristo, quizás pensando, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sabes por qué tienes que hacerlo, amigo? Simplemente porque tú y yo hemos violado la ley de Dios. Él dijo, no tendrá dioses ajenos delante de mí, y nosotros hemos tenido dioses ajenos delante de Él. Tal vez tú digas, pero yo no he tenido una imagen. Pero si has puesto otra cosa, ya sea tu trabajo, tu negocio o tu relación de noviazgo, la has puesto por encima de Dios,
A eso también se le llama tener un Dios ajeno, porque cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, el primer lugar en nuestra vida, o que sea más importante que Dios para nosotros, eso también es un ídolo. Otra manera de tener un Dios ajeno es tener un Dios diferente al de la Biblia. Muchas personas dicen, no, el Dios en el que yo creo no me castigará. El Dios en el que yo creo es un Dios de amor. Y tienes razón, ese Dios no te castigará y quizás hasta digas, ese Dios no me enviaría a mí al infierno porque simplemente ese Dios no existe. El Dios de la Biblia sí dice la palabra de Dios que condenará al infierno. Entonces, crear un concepto de Dios en nuestra mente que no va de acuerdo al de la Biblia también es idolatría. La Biblia dice, amigo, honra a tu padre y a tu madre. La mayoría de nosotros cometimos locuras en nuestra juventud y deshonramos a papá y a mamá. Jovencita, cuando alguien te vio, quizás cuando otra persona te vio primero por allá en una esquina abrazándote con alguien y esa persona o alguien más dijo, miren, esa es la hija de doña fulana, el hijo de doña fulano, eso es deshonrar a papá y mamá. ¿Qué decir de las palabras que a veces decimos en nuestro momento, decíamos en nuestro momento de enojo contra esos seres tan lindos que nos cuidaron de pequeño? A eso se le llama deshonrar a papá y a mamá. La Biblia dice no cometerás adulterio. Y el adulterio no solamente aplica en el sentido de que una persona se acueste con otra persona siendo casado, sino aplica en el sentido de la codicia. Y esto es muy común, principalmente teniendo la tecnología. Muchos cometen codicia a través de la pornografía en el celular, a través de páginas que se ven. Y eso se llama violar la ley de Dios y tendremos que responder por cada norma violada. Por eso, amado amigo, es que usted y yo necesitamos de un Salvador, porque en realidad hemos fallado, hemos pecado ante el Señor. Y realmente por esto es que necesitamos de aquel que murió en la cruz de Calvario, porque si no le doy lugar a Él y si yo no me arrepiento de mis pecados y le doy lugar para que Él perdone toda mi culpabilidad, toda mi inmundicia, entonces yo tendré que responder por cada ley violada ante la presencia de Dios. La ley solo puede seguir a una persona hasta la cruz, decía mi hermano Espurrio. Hermano Carlos, creo que esta prueba nos salió bien y estábamos probando para poder lanzar posteriormente el tema de Rusia y la Biblia. La verdad es que todos ustedes saben que no habíamos hecho una transmisión duple, pero ahora que lo hemos logrado, creo que podemos, tal vez en dado momento, hasta enlazar a mi hermano Mis amigos, por ahí también, que Dios me lo ah, bendiga. Y mi hermano Carlos, muy agradecido por este momento. amén, igualmente. Ya que mencionaste eso de Rusia, claro, para mis amigos y que no te conocen, sos fundador del Ministerio Evangelístico Tiempos Proféticos. Amén. Así es, ¿verdad? Así es. Es el Entonces, ministerio que Dios nos permitió desarrollar en Guatemala. amén, amén. Principalmente es el área en la cual nos movemos, en el área de la profecía, ¿verdad, siervo? Y damos gracias a Dios por ello, por su misericordia. Nunca tuvimos la oportunidad de estudiar o algo así en una escatología directamente, pero Dios ha sido maravilloso y ha sido grande en esta área. Despertó mucho interés el hecho de la guerra que se estaban anunciando y luego pues ha habido un retroceso y necesitamos. La Biblia dice que hacemos bien en atender a la palabra profética más segura en tiempos de oscuridad. Y más que saber lo que dicen los noticieros, lo que dice CNN, necesitamos saber qué dice la palabra de Dios. Y la Biblia habla de manera directa de Rusia y de sus confederaciones. A través del siguiente programa que podamos transmitir, si Dios lo permite, el próximo domingo, mi hermano Carlos, vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decir de Gog y Magog, de dónde salieron, cómo se llevará a cabo, quiénes serán los aliados de Rusia que se unirán en la Tercera Guerra Mundial. Y lo más importante aún, saber que para cuando eso suceda, nosotros ya no estaremos aquí en esta tierra. Así que mi hermano, mi hermana, ahí está. Dios me le bendiga a todos. En verdad, hemos sido bendecidos. Permítanos orar en este momento. Mi hermana Cristobalina García, Dios le bendiga. Vamos a orar para despedirnos, dándole gracias al Señor. Mis hermanos pastores, Dios me los bendiga en las diferentes áreas. Pueden dejar sus comentarios de dónde nos estuvieron sintonizando, ya que nos agrada saber en qué país
han estado sintonizando. Dios bendiga la vida, mi hermana Ramírez en México también, que ella nos reporta su sintonía allá. Hay un hermano llamado también, gloria al nombre del Señor, hermano Daniel, si no estoy mal, de Argentina. Y hemos recibido reportes también del área de Bolivia. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Damos gracias a Dios por las redes sociales que Y quiero cortan fronteras. quiero saludar a Marvin Tull, también del área de Ciudad Real. Amén. Alabado sea Dios. La hermosa Aleluya. Ciudad Real, ¿verdad? Gloria a Cristo. Mis hermanos, nos despedimos en esta hora y oramos, dándole gracias al Señor, bendiciendo sus vidas. Y si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, ahora ya sabe por qué es necesario que lo haga. Bendito sea Dios, porque de lo contrario tendremos que responder ante Dios y la ley quebrantada. Bendito sea el Señor. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, doy gracias en esta hora por tu amor y misericordia, tu grande bondad y fidelidad. Doy gracias a ti, Señor, por la vida de mi hermano Carlos Rodríguez, Señor amado. Síguete glorificando, Dios mío, en ese programa, Señor, de edición, Padre bendito, especial y inconmovible, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Sigue usando su vida, bendice la vida de cada hermano y hermana que ha estado conectado en esta hora. Señor, aquellos que predican tu palabra, levántalos para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, la vida de tus hijos que están en tus caminos, que puedan mantenerse ahí, Señor amado, sabiendo que si nos separamos de ti, nada somos y además de eso estaremos perdidos por la eternidad. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo tu nombre, Cordero de Dios. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Amén. mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria al Señor. Un saludo para todos. Gracias. Un saludo, mis hermanos, desde Bocas del Toro, Changuinola, Panamá. Y gracias por estar conectados. Verdaderamente ha sido de mucha bendición y nos alegra. Verdaderamente nos sentimos cercanos a nuestros paisanos por medio de estas redes sociales. Dios Amén. les Dios te bendiga. bendiga. La paz de Dios con ustedes y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Dios bendiga a los que se están conectando en esta hora. Gloria al Señor. Ya estamos por retirarnos. Nos vemos el día lunes en Hablemos del Apocalipsis. Dios les bendiga. La paz de Dios con ustedes, hermanos.